Buenos días. En esta ocasión vamos a hacer la demostración del sistema de trámite documentario elaborado con lenguaje de programación PHP y manejador de base de datos MySQL. Esta demostración está para cualquier municipalidad o entidad para visualizar los procesos principales del mismo. El sistema muestra un acceso principal en la cual los usuarios deben ingresar su nombre de usuario y su contraseña. Este sistema controla 4 usuarios principales, en la cual el primero es el administrador, que es el que se encarga de todos los procesos de mantenimiento de tablas o de registros para el uso del sistema. El usuario tramitador, que es el usuario responsable de recibir los documentos externos de los usuarios. El usuario empleado, que es la persona que usa el sistema en el interior de la entidad, en cada área. Y el usuario propiamente dicho, que es la persona que consulta su documento o expediente desde cualquier lugar del mundo utilizando el acceso a Internet mediante la página web de la entidad. Vamos a empezar con el administrador del sistema. Ingresamos su usuario y su clave. Automáticamente nos presenta la pantalla principal en la cual vamos a describirla. Tenemos, por ejemplo, en catálogo tenemos tipo de documentos. Aquí se puede ingresar todos los tipos de documentos, ya tenemos un registro avanzado de lo que es citaciones, cartas, boletos de viaje, convenios. Si hubieran más, simplemente se registran haciendo clic en el botón nuevo e ingresando el nombre de documento, el extenso y el abreviado. También tienen todas las opciones, tienen la opción de modificar y la opción de eliminar. La siguiente opción es la forma de recepción también. Control interno, directo, original, vía web, con copia, sin copia, también se puede poner aquí. En lo que es administración, tenemos las unidades o áreas en la cual cuando se instala el sistema se debe registrar todas las áreas involucradas en el sistema de trámite documentario. Yo he hecho un ejemplo acá con algunas áreas o unidades, como está primero el administrador del sistema. Segundo, como persona obligatoria está el tramitador de documentos. Luego tenemos el jefe de área de abastecimiento, tenemos presupuesto, tenemos turismo y tenemos tesorería. Para este caso práctico vamos a hacer el proceso cuando una persona quiere cobrar remuneraciones, ¿no? Y deja sus documentos para ser cancelado. Eh, si queremos ingresar a otra nueva área, simplemente le hacemos clic nuevo, ingresamos el nombre abreviado, las siglas del documento. Cuando ya el área crea documentos internos, automáticamente le agrega las siglas del área, quién es el representante o el jefe inmediato y el cargo que tiene. Se debe ingresar el número máximo de expedientes en procesos, en la cual el sistema te va a obligar a que atiendas los documentos en proceso cuando llegue el máximo que tú ingreses aquí. Los números días de atención máximo para un expediente deben ser especificados, por ejemplo, 10 días, 7 días, 3 días, depende. Ahora, si no se utiliza, simplemente se pone 20 días, 30 días, ¿no? La cual no va a llegar nunca. El estado activo, ¿no? Y alguna observación que tenga y automáticamente se graba. Al grabarlo va a pasar a la lista y ahí termina lo que es registro de áreas y unidades. Entonces cada área tiene sus usuarios quienes van a utilizar el sistema. Entonces en la opción administración está la opción usuarios y acá también ingresan algunos usuarios. Por ejemplo, los obligatorios, que son el tramitador, el administrador del sistema, que es el que se encarga de ver el sistema en sí, que mayormente es el jefe de informática. Luego tenemos para cada área, yo he puesto por ejemplo para presupuesto,
el jefe de área, Díaz Mendoza Juan José, eh, Mendoza Díaz José Luis para abastecimiento, presupuesto, tesorería. Y así todos los usuarios deben estar registrados en esta opción. Si quieres ingresar un nuevo usuario, decimos nuevo, ponemos los datos del usuario, el cargo que tiene, si tiene un email, las siglas, por si acaso también se realice de repente un documento personal, la unidad a donde va registrada, esta lista la extrae de la opción de unidades, ¿no? Su usuario, su pago debe repetirlo 2 veces para confirmar la contraseña, la fecha de vigencia, hasta cuándo, por ejemplo, está contratado ese señor o este usuario, hasta cuándo puede utilizar el sistema, ¿no? El tipo, que son 4, administrador, tramitador, empleado, y bueno, el archivo general que lo vamos a ver luego. Y el estado y alguna observación que tenga. El grabar va a pasar a la lista que está aquí, ¿no? También tenemos el TUPA, la cual permite registrar los procesos administrativos. Yo he hecho un ejemplo con uno, ¿no? Después al instalar el sistema se registrará en bloque todos los procesos administrativos que tenga la municipalidad, ¿no? Si se quiere ingresar uno nuevo, se pone nuevo, se pone el proceso administrativo, la base legal, los requisitos para ese proceso y los días para el silencio administrativo. Yo, por ejemplo, he puesto acá pago de remuneraciones, artículo de ley, para requisitos, carta de solicitud de pago, recibo por honorarios, ¿no? Que debe juntar en el documento que presenta. Luego tenemos, el administrador solamente hace reportes, no procesa ni recibe documentos, solamente consulta reportes. Si necesitas encontrar algún expediente directamente, desde cualquier lugar del sistema, te ubicas en la parte de arriba, ingresas el número de registro o el número de expediente que tengas. Porque en este caso va a aparecer 0 porque no tenemos ni un registro pues todavía, ¿no? Si ponemos 1 en expediente, todavía no tenemos nada. El sistema te permite generar automáticamente al tener los tipos de documentos y al realizar documentos internos, te permite controlar la numeración correlativa automática de cada tipo de documento de cada área, evitando pues el uso de cuadernos, el uso de que te equivoques en los números y todo eso, ¿no? El otro beneficio del sistema también es que permite registrar el archivo digital del documento, ya sea la primera página, sea todo el expediente, ¿no? La cual te va a permitir pues obtener una copia de seguridad, tenerlo en el servidor, y las áreas lo pueden consultar directamente como un archivo anexo, sin tener físico antes de recibirlo, pues, ¿no? Luego pasamos a... estos son los procesos que realiza el administrador principalmente. Entonces vamos a hacer el proceso del tramitador cuando recepciona un documento, ¿no? Vamos a hacer el proceso de que una persona llega a dejar un documento para cobrar sus remuneraciones, ¿no? Entonces entramos como tramitador y me presenta 3 opciones, ¿no? Automáticamente digo nuevo documento, nuevo expediente. Automáticamente pongo el señor, por ejemplo voy a poner señor, voy a poner mis datos, Barbosa, la fecha que genera, la fecha del documento, si es que se ha hecho un día antes o un día después, y el tipo de documento. En el número de documento, si es que el documento tiene un número, se puede registrar y si no, se deja en blanco. Por ejemplo, yo voy a poner 01, es la de 2015. Acá voy a poner Zapata, ¿no? Mis siglas, ¿no? Por ejemplo, asunto, pago de remuneraciones, mes de septiembre, ¿no? 2015. Detalle, trabajos de implementación de sistemas. Folios, ¿cuántos folios tengo? Por ejemplo, pues digo 2 folios. Y aquí, como le digo, el archivo digital, ¿no? Lo puedes escanear, lo puedes de alguna forma tenerlo en digital, entonces lo seleccionas, lo buscas. Vamos a buscar un documento.
como ejemplo nada más, pues, ¿no? Vamos a simular de que el documento es este, ¿no? El Excel. Entonces vamos a jalarlo, automáticamente aparece el nombre, ¿no? Ahí está, ¿no? Aparece el nombre con todo el escaneado que uno desea. El proceso administrativo, que es pago de remuneraciones, automáticamente te presenta las días de atención del silencio administrativo si es positivo. El usuario puede determinar de que sea negativo dependiendo del criterio que tenga el tramitador. Si le pone negativo, automáticamente anula el silencio administrativo. Aparecen los requisitos, ¿no? ¿Qué requisito necesita? Si necesita pagar o no pagar, todo eso, ¿no? Si en ese momento se determina de que el tramitador quiere derivar el documento inmediatamente, lo puede hacer directamente de esta ventana. Entonces dice derivar, buscas al área, por ejemplo, lo mando por presupuesto para que, ¿no? Con un proveído, atender según solicitado, ¿no? El tipo es original. También puedes enviar copias, pero en este caso lo vamos a hacer directamente. Entonces al derivarlo, simplemente el documento va a pasar automáticamente a la bandeja de espera del área de presupuesto. Si no se deriva, va a pasar al área de en proceso que se encuentra del mismo tramitador para que luego en bloque de repente comience a derivar los documentos, ¿no? Pero en este caso lo vamos a hacer directamente. Entonces lo grabamos, te imprime el número correlativo del expediente y de registro que realiza el sistema, que es, este número es independiente del documento, del número que tú pongas en el documento, ¿no? Este es un registro interno en el cual nunca se va a repetir y te va a permitir llevar el control. Acá se imprime el voucher o recibo en la cual le vas a dar al usuario como constancia que dejó su documento. Entonces lo imprimes. Bueno, el modelo de la impresión se configura, depende de la impresora que tengas, ¿no? Depende de la impresora que tengas. Entonces acá que dice expediente número 1, documento número 1, tipo documento, remitente, el asunto, ¿no? Y los folios. Entonces el usuario al momento de consultar desde cualquier lugar del mundo utilizando el internet con el acceso de la página web, simplemente pone el número del expediente o el número del documento. Y eso lo vamos a ver la consulta más luego. Entonces se imprime y se cierra, ¿no? Puedes darle regresar, ¿no? Puedes darle regresar. También, ¿dónde figura ese documento? Te vas a derivados, en la opción documentos, derivados, ahí está, ¿no? Que ya lo derivaste presupuesto. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, si nos vamos al área de presupuesto, automáticamente vamos a ver que aquí en el número de documentos por recibir ya tiene uno pendiente, ¿no? Ya tiene uno pendiente. Entonces el usuario ya sabe que tiene un documento por recibir. Ahora, significa que por recibir, él ya puede ver el documento. Si está digitalizado, lo puede ver que está aquí, ¿no? Si está digitalizado, automáticamente lo puedes ver. Este es el archivo, ¿no? Que hizo. Cuando ya llega físicamente el documento, automáticamente ¿qué hace el área de presupuesto? Se va a documentos por recibir y le da a reseccionar. A reseccionar, ¿qué es lo que pasa? Pasa a la bandeja de proceso, a la espera de la respuesta que tenga esa área. Si nosotros nos damos cuenta, las bandejas que tenemos son 4. Documentos en proceso, que son los documentos que pasan a la espera de una respuesta, ya sea para archivar o derivar. Documentos derivados, que me permite ver qué archivos están derivados y todavía no están reseccionados. Documentos por recibir, que ya lo hemos visto, que son los documentos que están esperando ser recibidos para pasar a la bandeja de procesos. Y archivados, que le va a permitir qué documentos han sido archivados en el área. Entonces, si nos vamos al proceso, vamos a encontrar el documento en la espera. Entonces, vamos a suponer que el presupuesto ya hizo la atención del documento, ¿no? En la cual va a pagar al señor. Y entonces, en la mano derecha de cada registro aparecen dos archivos principales, dos
dos opciones principales, que es derivar y que es archivar. Si se determina en derivar, automáticamente lo puedes derivar a la otra área. Por ejemplo, presupuesto que hace simplemente hace el presupuesto en CIAF y da la conformidad. Entonces lo deriva a tesorería para ser pagado. Entonces lo manda a la unidad de tesorería con un proveído, ¿no? Atendido con número de proceso números 2015, por ejemplo, ¿no? Detalle, atender pago de remuneraciones. Según documento, ¿no? Según documento. Entonces, al derivarlo, automáticamente va a salir de la bandeja de proceso y se va a alojar en derivados, diciendo de que está ya derivado, pero a la espera de que tesorería recepcione el documento. Ahora, si por A o B te equivocas en la derivación del documento, en documentos derivados hay una opción llamada eliminar la derivación. Significa que el derivado se elimina y todavía pasa al proceso a espera de nuevamente que determine si la derivación correctamente. ¿No? Y si se dan cuenta, el archivo digital siempre corre o se mueve con el registro durante todo el proceso que tenga. Siempre hay un registro en la parte inicial y expediente, de la cual también se puede hacer clic en cualquier lugar del sistema. ¿Qué te va a permitir esto? Automáticamente consultar el movimiento, ¿no? Lo puedes hacer desde aquí. Entonces, como ya está a la espera de tesorería, entonces tesorería entramos, vamos a simular entrando como tesorería. Tesorería también ya tiene un documento por recibir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el presupuesto ya salió de... Ahora, ¿qué tiene? Tiene un documento derivado, ¿no? O sea, el panel de control te está mostrando que has derivado un documento y en la cual está la espera. ¿Qué te permite saber de que el área que tú has derivado está esperando el documento, que todavía no ha sido recepcionado físicamente, ¿no? Entonces nos vamos a tesorería. Tesorería, ¿qué va a pasar? Va a estar como documentos por recibir esperando. Ya está acá el documento, pero todavía no llega. Supongamos que ya llegó físicamente el documento a tesorería. Entonces, ¿qué hace tesorería? Simplemente lo recepciona y va a pasar a proceso, ¿no? Esperando la respuesta. En este caso ya se procesa el cheque o el pago de la remuneración del documento, según el documento que se ha recepcionado. Entonces se archiva. Entonces al archivarlo, simplemente se menciona el archivo. Acá en archivador no tenemos archivadores para esta área. Cada área en catálogo tiene archivadores. Entonces, por ejemplo, puede crear un archivador para cada tipo de documento si gusta. Yo le voy a poner carta 2015, año 2015. Listo. Entonces me voy a documentos en procesos, lo archivo, busco el archivador y un motivo del archivo, ¿no? Se procesó pago, reclamar cheque en tesorería. Entonces, este último proveído que se pone aquí es el último que va a ver el usuario al momento de consultar su documento de cualquier lugar del mundo entrando por internet y entrando por la página web. Lo archivamos el documento, sale de proceso, sale de ya derivados. Entonces, ¿dónde está? En archivados, ¿no? Puedes consultar en archivados. Si por A o B te equivocaste al archivar, ¿no? Algún problema, algún proveído está mal, entonces simplemente lo retornas a procesos, ¿no? Con esta opción que dice activar. Entonces, nosotros pues, internamente podemos consultar y si damos cuenta, por ejemplo, miren, documento archivado ya aparece el número 1, ¿no? Que tienen un documento archivado. Como al comienzo decimos que puede consultar directamente el registro, yo voy a consultar el documento de aquí internamente, en la cual me va a permitir ver todo el movimiento que tuvo el documento desde que se inició, ¿no? Por ejemplo, el tramitador lo recepcionó, lo deriva directamente a gerencia con un proveído, ¿no? Gerencia lo recepcionó tal fecha, tal hora.
luego lo derivó tal fecha, tal hora, a la unidad de tesorería y caja con este proveído. Caja lo recepcionó, entonces, ¿qué dijo caja? Lo archivó. Que dice, se procesó pago, reclamar cheque en tesorería. Entonces, esta información se le brinda al usuario. Entonces vamos a ver la ventana en la cual consulta el usuario y que te va a permitir pues, realizar la consulta en sí, ¿no? La ventana del acceso del usuario es esta, ¿no? En la cual puedes poner el número de expediente, por ejemplo el 1, y el usuario puede ver su documento. Ve su documento. ¿Por qué aparece el documento acá en forma global? Porque en este expediente también puede ver varios documentos, ¿no? Que se pueden anexar. Entonces, si nosotros damos clic en esta ventana, automáticamente va a ver. Entonces, el usuario que dice, está en tesorería, ya me pagaron. Entonces, voy a tesorería directamente, no a reclamar mi pago. Esa es la simulación de un proceso principal del documento externo para lo que es este sistema de trámite documentario. Ahora, también, así como existen documentos internos, externos, también existen externos. Entonces vamos a entrar por ejemplo, abastecimiento. Vamos a entrar a presupuesto. Tesorería, que le envíe un documento a presupuesto, ¿no? Por ejemplo, acá dice nuevo expediente. Acá el número de expediente, por primer, si es un documento nuevo o expediente nuevo, le ponemos 0, ¿no? Es un documento interno, documento del área, la fecha. Aquí vamos a ver el control del número correlativo de los tipos de documentos que tenga cada área. Por ejemplo, si pongo carta, la primera vez que se ingresa una carta, yo voy a poder modificar este número. ¿Por qué motivo? Por el motivo que me va a permitir ingresar el número donde se quedó, de donde inicia el sistema. Por ejemplo, supongamos que este sistema está instalado en septiembre, pero desde enero hasta septiembre tú ya tienes una numeración de cartas. Entonces, por ejemplo, ya estás en 150, entonces la que sigue es la 151. Entonces yo pongo 151 y la siguiente vez que use una carta, automáticamente me va a aparecer la 152 y ya no voy a poder modificarlo. Entonces desde ahí empieza el control automático de la numeración de documentos. Y te olvidas de los cuadernos, en qué número estás de informes, en qué número estás de cartas y todo eso, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo. El asunto, modificar partida de presupuesto según MEF, ¿no? Atender. Te envías el documento, el archivo digital también, ¿no? Como te digo, lo puedes jalar, como ya en la misma área lo tiene el documento ya digitalizado, depende del sellado, lo escanea y bueno, lo pasa, ¿no? También este archivo digital en un momento va a ser utilizado con la firma ya digital, ¿no? De documentos, ¿no? Todavía cuando vaya a ser aceptado la firma digital, entonces puede subir el documento con la firma digital simplemente, ¿no? Entonces seleccionamos el proceso, vamos a suponer que no tenemos proceso, ¿no? Tenemos negativo, lo mando a presupuesto, ¿no? A atender según proveído, ¿no? Según documento. Entonces lo grabo y al grabarlo automáticamente va a pasar, me va a mostrar el número de expediente que se generó, en este caso es el 2 porque el número que tengo es el 2, el correlativo. Y listo, entonces pasamos, por ejemplo, nos vamos a inicio. Yo ya tengo un derivado nuevamente en documento de derivados, por supuesto esperando la respuesta, ¿no? Esperando la recepción del documento físico. Entonces vamos a entrar como presupuesto. El presupuesto tiene uno por recibir, ¿no? Entonces por recibir simplemente lo recepciona, pasa a proceso, la cual te va a permitir pues, de repente archivarlo o de repente responderle, ¿no? Le respondes con un proveído, eh, tesorería, le dices la partida fue modificada según documento
atendido según documento, ¿no? Y lo grabas. Entonces, ¿qué hace? Entonces ya pasó a derivados también. Entonces nos vamos a tesorería. Tesorería va a recibir el documento, recibe nuevamente el documento y en proceso dice lo archivo. Entonces lo lee, lo mando a cartas, fue atendido por presupuesto según documento, ¿no? Y lo grabo y lo mando a carta. Entonces en archivo ya en archivador ya tengo dos que tiene tesorería, ¿no? Y así correlativamente se va a ir acumulando. Entonces vamos a ver el ejemplo de que hicimos del número correlativo. Si se dan cuenta, es la 152 y ya esto ya no lo puedo modificar. Bueno, ya no lo puedo modificar. Entonces de aquí empieza ya el correlativo, el número correlativo de todos los documentos internos de cada área, ¿no? Que ese es un beneficio muy grande que tiene el sistema. Luego tenemos los reportes, ¿no? De repente documentos en proceso, derivados, reseccionados, archivados. En forma general, ese es el proceso principal que genera. Entonces, como ya tenemos dos, podemos consultar el número 2 aquí y ya tenemos dos documentos, ¿no? La cual te va a permitir ver todo el movimiento desde que se inició hasta que se terminó. Ahora, esos documentos también, como es información pública, acá también se puede consultar, pues, ¿no? De repente tienes una consulta interna, entonces automáticamente lo puedes consultar desde cualquier lugar. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por su atención. Este es todo el proceso en forma general que realiza el sistema de trámite documentario, y esperando pues alguna consulta o alguna sugerencia será bienvenida. Muchas gracias, hasta luego.